Ahí hay un par de alumnos, ¿cierto? Que están ya. Perfecto. Claudio Chung y Luis Castro están ahí. Lo acabo de ver. Hola Claudio, Luis. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la aula virtual. Bienvenida Claudia. Bueno, qué bueno Luis de que ya estás conectado. Excelente. Hoy día vamos a ver un tema bien interesante en marketing, ¿eh? Conducta al consumidor. Me imagino que tuvieron oportunidad de ver la clase virtual, la clase de este tema. ¿Así la ven ellos? Ya. Y yo cuando sepa ir cambiándome, ¿cómo lo hago? ¿El pizarrón? Si yo quiero, por ejemplo, subir otra, me voy donde pizarrón 2, pizarrón 3, arriba. Ya. Ahí está forrando el resto. Me quedan solamente las que... ¿Están ahí abajo también? No puedo contestar porque estoy... Marte. No, porque es para... Son más bien como para yo hablar. Sí, ellos tienen un material ya que yo les subí. Esto es como más... A mí me sirve a mí como para explicar algunas cosas más que nada. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 alumnos conectados. Ahí. Ya. Ya. Vamos a partir con la primera, esa que tengo de la... Entonces, entonces la puedo ir operando de ahí mismo, ¿cierto? Claro, entonces de ahí mismo voy operando con la flechita. Es lo mejor, así están puestas.
excelente. Bueno, estimados alumnos, qué bueno volver a encontrarnos en esta oportunidad. Eh, bueno, supe que me pidieron más plazo para entregar el trabajo por un asunto de plataforma, no hay problema, creo que quedó para el 9 de septiembre, ¿verdad? La entrega del informe, digamos, del primer informe. Así que, bueno, ahí no hay problema y posteriormente hablaremos del segundo informe, no quiero, digamos, mezclarlo, digamos, para que trabajen tranquilos ahí, ¿ah? Y bueno, primero preguntarles si pudieron ver la clase, ¿cierto?, correspondiente al tema de hoy, que es conducta del consumidor. Quiero escuchar opiniones, escuchar vuestros comentarios antes de decir algunas cosas adicionales sobre el tema. Este es un tema tremendamente importante, porque es como el centro del marketing, ¿cierto? Entender al consumidor. Por supuesto que en una clase o en una videoconferencia el tema no lo vamos a poder agotar, o sea, este es un tema que tiene que ver, es un tema muy complejo, de mucha profundidad, pero por lo menos puedes mencionar algunas ideas, ¿cierto?, básicas sobre ese tema tan importante, porque, como les vuelvo a repetir, es un factor crítico fundamental en el marketing, entender quiénes son nuestros clientes. ¿Mm? Así que doy la palabra primero para que me digan qué les pareció, digamos, el material que le subí y si pudieron ver la videoconferencia anterior, la clase, digamos, que tiene que ver con conducta del consumidor. Porque este es un tema que también de alguna manera lo van a tener que abordar, en el caso de alguna manera, cuando hagan el plan de marketing. No en este minuto, pero posteriormente cuando hagan sus propuestas, es tremendamente importante entender cómo se comportan, ¿no es cierto?, los consumidores, cómo se comportan los clientes. No sé si entienden cuál es la diferencia entre consumidor y cliente en primer lugar, o no hay diferencia. Escucho, los quiero ver participar, estimados. Sí, claro, Claudio. A ver, ¿cuáles son las diferencias, Claudio? Ya que estás ahí interviniendo, ¿cuál es la diferencia entre consumidor y cliente? A lo mejor la diferencia es muy obvia, pero ahí dice Claudio, sí, Claudio, el cliente es el fidelizado, pero también pueden haber cliente insatisfecho, ¿no? Consumidor puede ser cualquiera. El cliente también puede estar insatisfecho, ¿no? O sea, no solamente fidelizado, puede haber un cliente insatisfecho. Y es importante entender esto porque en el caso ustedes van a tener que en su propuesta tener claro que a ver quién consume el helado y quién es el cliente, pues. Estamos hablando de helado, por ejemplo. ¿A quién va dirigido vuestra propuesta? Por ejemplo, en el caso de Gelati. El plan de marketing, ¿a quién lo dirigirían ustedes? ¿Quiénes serían los clientes ahí? ¿Y quiénes son los consumidores? ¿Y a quién dirigirían la propuesta de marketing? Por ahí quiero... Que compra por ser el único abastecedor. Consumidor por ser cualquiera. Bueno, consumidor todos somos. ¿Y quién es el cliente? El cliente fidelizado, dices tú, Claudio. Pero no es solamente, hay clientes insatisfechos también. ¿Mm? Es tremendamente importante este tema, estimados alumnos. ¿Ah? Yo antes de hacer algunas cosas que quiero decir, quiero escucharlo un poco a ustedes, la idea que tienen para poder decir algunas cosas adicionales a lo que está en la clase, para que ustedes las tengan como unos conceptos que les puedan servir. ¿Mm? Y que los puedan utilizar. Esa es la idea, digamos. ¿Ah? Fíjense que, ¿cómo se llama el módulo? Se llama conducta del consumidor. Es decir, ahí estamos pensando, ¿no es cierto?, en preguntarnos qué compra el cliente, cuándo compra, por qué compra, cuánto, para quién compra. Entonces, la observación de la conducta eh, del consumidor no se puede observar a simple vista. Hay cosas observables y otras no tanto. Entonces, ahí hay preguntas que hacerse, ¿cierto?, dentro de un plan de marketing. ¿Qué lo motiva a comprar un determinado producto o servicio y no otro? ¿Cómo lo quiere? ¿Por qué lo quiere?
Luis, a ver, explícame qué entiendes primero por el modelo Marshall. Dame algunos inputs de eso para contestarte. ¿Qué es lo que entiendes tú por el mercado, por el modelo Marshall? ¿Cuáles son sus factores críticos? Y, y para ver si estamos hablando que se adecua a un mercado actual, dices tú. ¿A qué te refieres con el modelo Marshall? ¿Cuáles son las variables que tú consideras que son las importantes? Eso un poco quiero saber por dónde. Porque también hay que pensar que estamos en un mercado global o un mercado global, ¿verdad? Y quizá algunos lo llaman mercado local. ¿Han escuchado esa palabra? Estamos en un mundo globalizado. Aquello que afecta el precio y el ingreso. O sea, este es un modelo más bien económico, de economía, por eso que estaba preguntando. La verdad es que, mira, la conducta del consumidor se ve influenciada por factores que tienen que ver no solamente con la sensibilidad al precio, digamos, al poder adquisitivo, sino que hay otros factores. Por eso que coloqué esa imagen que tiene detrás de un cerebro, ¿ah? Donde el lado izquierdo es la parte racional y el hemisferio derecho la parte emocional. Entonces, cuando compra una persona, está influido por factores de todo tipo, digamos, culturales, sociales, por supuesto que también racionales, económicos, pero no es lo único, digamos, ¿eh? Porque intervienen, y eso es lo que tenemos que entender en marketing, cómo gatillamos, cómo logramos provocar en el cliente su decisión de compra. Eso es el tema. Entonces, la verdad es que hay una Hay una serie serie de de modelos modelos que que coexisten y coexisten se y se cruzan cruzan para poder para poder determinar determinar el el consumo, consumo, el poder, el poder, lo que el lo que el consumidor va a consumidor comprar. va a comprar. Entonces, la pregunta es cómo el consumidor Razonar. racionaliza, cómo logra armar el modelo o cómo logra él pensar, ¿cierto? Y en definitiva transformar todo este proceso mental en una decisión de compra. Que no es solamente el precio, digamos. Entonces hay una demanda que está gatillada, siempre va a estar gatillada por un factor económico, y el precio es irrelevante, pero no es lo único. Y yo le mostraba en la clase anterior, en la clase que di sobre eso, digamos que los sectores de más escasos recursos, por ejemplo en Chile, según estudios recientes hechos sobre conducta del consumidor, compran por marca, compran por razones emocionales y no solamente por precio. Entonces ahí es donde actúa el marketing, digamos, porque como descubrir las verdaderas causas que motivan un poder de compra, llevan más allá del precio. ¿Mm? Eso es lo que tienen que ustedes reflexionar. Entonces, yo los invito a hacer esas reflexiones y a leerse un poco los apuntes, ¿eh? Porque el cliente se ve gatillado por una serie de cosas y él está influido por sus valores, sus principios, sus creencias, su cultura y se motiva por una serie de cosas, ¿eh? ¿Cómo saber cuando un cliente está satisfecho y cuando no? Por ejemplo. ¿Mm? ¿Han oído hablar de la escala de Maslow? Un poco para entender un poco, la escala de Maslow sirve un poco para esto. ¿Han escuchado hablar de la pirámide de Maslow? Vale, qué bueno. Bien. Bueno, mira, hablando del mercado actual, ¿cierto? Una escala de necesidades, efectivamente, Luis. Hablando de lo actual, la verdad es que el neuromarketing actual ha reinventado un poco este modelo, genial, creado por el psiquiatra doctor Maslow, ¿cierto? A principios de siglo, años 20, no me acuerdo, donde él creó, digamos, una pirámide y él decía de que las necesidades, ¿cierto?, del ser humano tenían una estructura piramidal, es decir, uno primero tenía que satisfacer necesidades, él las llamó las necesidades fisiológicas, o sea, es decir, obviamente si uno, el hambre, todo, por ejemplo el hambre, o sea, uno tiene que comer, ¿cierto?, y si no se muere, ¿eh? La necesidad de abrigo,
Entonces, y así iba subiendo en la escala. Entonces habló de necesidades fisiológicas. Entonces decía, primero tenían que estar satisfechas esas necesidades antes de pasar al siguiente escalón. Por ejemplo, el siguiente escalón es seguridad, ¿cierto? El estar protegido. Después que tenía cubierto tener vivienda, ¿no es cierto? Estar en un lugar seguro. Es decir, el ser humano necesita, según Maslow, y tiene razón, necesidades de pertenencia, de pertenecer a un grupo social, también es aspiracional, es decir, aspira a otros grupos superiores, y así, ¿cierto? Hasta llegar a necesidades más del ego. Eso lo decía Maslow, pero decía que uno no podía pasar a un nivel de necesidades hasta que no tenía cubierto primero el anterior, por ser una pirámide. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Están de acuerdo que esa es la forma en que el ser humano va determinando? Eso es importante saberlo, porque eso fija en nuestras propuestas de marketing, o sea, cómo nosotros vamos a abordar, cómo nosotros vamos a llegar al consumidor para que ellos puedan comprarnos estos productos. ¿Están de acuerdo en que hay una pirámide de necesidades, ya que lo conocen, de que es así, digamos, como el ser humano se comporta para poder gatillar su decisión de compra, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿O piensan distinto de que interviene, la cosa se comporta de otra forma? Es un poco la pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Qué piensan de esto? Luis, tú dices que sí es una escala jerarquía, ¿cierto? En la cual primero se cubre, a ver, para entender tu respuesta, primero se cubre una necesidad, un tipo de necesidad, por ejemplo, fisiológica, y después se pasa a otra. Y la Claudia dice, creo que sí también, dice que el público objetivo es parte de la escala. María Ángel, la pregunta era si tú crees que el modelo de Maslow, ya que lo conocen, explica hoy día, en el siglo XXI, la conducta del consumidor. Resumo ahí la pregunta. ¿Crees que con la escala de Maslow, creada por el doctor Maslow, uno puede entender cuáles son la forma que tenemos porque todos somos consumidores, de consumir y de comprar hoy día en el siglo XXI? Es un poco lo que quiero. Tú dices que sí, pero en el orden no es igual para todos. Ya, me parece bien lo que estás diciendo, ¿cierto? Claro, depende en qué nivel estés. Porque tú no estás si tú una persona que está... Pensemos, si una persona... Hoy día con la crisis, por ejemplo, por eso quiero llevarlo a eso. ¿Qué es importante para la persona en crisis en España con el nivel de desempleo que hay? Ya al caso Gelati. ¿Qué es lo que es importante para ellos? Hay un tremendo desempleo, gente sin trabajo. ¿Qué es lo que gatillará sus decisiones? Porque tenemos que consumir, tenemos que vivir, tenemos que, ¿no es cierto? No es igual para todos. O sea, ¿qué interviene ahí, María Dos Ángeles? ¿Cómo clasificarías tú a las personas, de acuerdo? Si no es igual para todos, ¿cómo clasificarías a la gente como para poder entender la diferencia, digamos, que pueden haber? Importante esto, ¿eh? Esto es la clave del marketing, ¿eh? Entender este tema. Por eso que yo creo que este tema no se va a agarrar acá, pero para que lo reflexionemos un poco, y ahí yo voy a dar alguna idea. ¿Cómo clasificaría a la gente o a las personas? Porque dice que no es igual para todos. Atrévanse, hablen, si yo quiero escuchar. ¿Se escucha? Yo escucho. Profesor, yo escucho. ¿Me escucha? ¿Sí? Ya. Con respecto a la pregunta que usted hace, lo que yo le decía es que para saber dónde orientar el plan de marketing hay que conocer nuestro público objetivo, en qué parte de la escala está. Porque pensaba en productos que son más básicos,
el mensaje que debemos enviar tiene que ser más masivo y apuntar como a esas necesidades más básicas. Si estamos vendiendo Porsche, nuestro público es el que está en la parte más alta de la pirámide y tenemos que apuntar a las necesidades del ego, a la imagen y los códigos y todo deben ser distintos. Así lo siento yo, digamos. Sí, está bien. Sí, está bien lo que estás diciendo. ¿Alguien más? ¿Alguien más opina? Ahí Claudio habla de la expectativa de cada individuo. ¿Ya? ¿Y qué son las expectativas? ¿Qué tipo de expectativas? Adelante, María Los Ángeles. Aspiracionales. Ya, sí. Eso, mira, eso estaría dentro del nivel del nivel social, ¿no es cierto? De la pirámide, porque en el nivel social uno aspira, uno tiene un grupo de referencia que se llama, y también el grupo de pertenencia. Pertenece a lo que pertenece, referencia al que le gustaría pertenecer. Ahí está el tema aspiracional. No te escucho, María Los Ángeles, estoy viendo solamente tu texto ahí. Objetivo de cada persona. ¿Y cómo podemos saber los objetivos de cada persona? Es tremenda, es complicado el tema, ¿eh? Hay que investigar mucho, ¿no es cierto? María Los Ángeles, puedes hablar ahora. María Los Ángeles, te escuchamos. Quiero escucharlo porque es importante. Todo lo que están diciendo me hace mucho sentido. Entonces yo antes de decir algunas cosas para complementar lo que ustedes están diciendo, quiero escuchar lo que ustedes piensan. Porque van a tener que trabajar sobre eso. La idea es aplicar los conocimientos en el plan de marketing que están trabajando, ¿no? Entonces hay que entender algunas cosas. Hoy día yo voy a decir algunas cosas adicionales a las clases, pero me interesa escucharlos en este minuto. Porque para eso es la videoconferencia, es para poder intercambiar, escucharlos básicamente y de ahí yo decir alguna idea, fuerza, digamos, que los pueden ayudar. Pucha, la pobre María Los Ángeles, habla, nadie la escucha. Está todo en silencio para acá. Oye, qué bueno, se han ido, siguen conectándose. Está Claudio, Encarnación, Claudio, Luis, María Los Ángeles, Sandra también. Bien, pues. Dibuje entonces. Ya María Los Ángeles. Por último, dibuja. ¿Cuál es tu parecer de la escala de Maslow? El orden va a depender de la filosofía de vida de cada persona. ¿Ya? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más te puedes decir?
¿Qué tipo de filosofía de vida conoces, María de los Ángeles, por ejemplo? Dame un ejemplo. Cualquiera. Para poco entender lo que está hablando. Ya. Hay gente que prioriza la autorrealización, una versión de un grupo social, perfecto. Eso está, justamente, la escala de Maslow, ¿no es cierto?, hace una clasificación en base a ese tipo de factores. El desarrollo, evolución, el crecimiento de cada uno. ¿Ya? Ahí estamos tocando un montón de cosas, ¿cierto? Si ustedes se fijan, están tocando un montón de cosas, y esa es la idea. Vamos a ordenar un poco después, pero está bien lo que están diciendo, me parece muy bien. O sea, yo creo que la escala de mano nos ayuda mucho por eso es que es tan irrelevante, porque para entender la conducta de las personas, creo que es el modelo más simple y fácil de entender. El materialismo igual. O sea, ¿te das cuenta? O sea, estamos tocando factores de todo tipo. ¿Ahí sí me escucha? Sí. ¡Ah! ¡Qué tierno! ¡Qué emoción! Bien, María Sánchez. Lo que pasa es que yo he comentado que mi idea respecto a la pirámide de Maslow es que obviamente hay gente que no tiene las mismas prioridades en la vida. Si bien estoy totalmente de acuerdo en la base de la pirámide de las necesidades físicas básicas, pero a mi entender hay gente que uno conoce muy cercano que prioriza muchas cosas distintas a pertenecer a un club, a pertenecer a una iglesia, a un grupo, sino que a autorrealizarse, o hay gente que prefiere un reconocimiento y más allá no ven, no sé, por decir algo. Entonces, la idea es cómo logramos, ¿no es cierto?, ordenar esas cosas para poder hacer nuestra propuesta. Obviamente uno tiene que conocer cuál es la motivación de nuestros públicos objetivos, qué los motiva y en qué orden los motiva. Eso. Me parece muy... Gracias, María Los Ángeles. Chan, chan. Lo que estás diciendo. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Ya, mira, a ver, voy a decir algunas cosas que considero interesantes de las cosas que están diciendo. Mira, la escala de Maslow hoy día está como... hay una versión más actual, ¿ya? Los niveles que considera, según el neuromarketing actual, y eso estudio la psiquiatría actual, porque tomando a Maslow, que siempre es un referente, pero tienen que entender que esto fue hecho a años 20, digamos, y estamos en el año 2012. Los niveles, ¿cierto? Recordando un poco, los niveles de la escala de Maslow son primero la necesidad fisiológica, después necesidades de seguridad, después necesidades sociales, necesidades de estima. Y aquí donde el neuromarketing ha empezado a agregar cosas, necesidades de autorrealización, necesidades de conocimiento, como el que están ustedes están haciendo un MBA, estarían ahí, ¿no? El nivel de conocimiento y de belleza. ¿Ya? Entonces, todo y lo que se ha descubierto hoy día es que no son tan jerárquicas ni piramidales, sino que uno puede tener de varias a la vez, dependiendo de las circunstancias, de la vida, ¿no es cierto? Y muchas cosas, uno va teniendo necesidades de todo tipo. Entonces, ahí es como uno, cómo descubre, cómo llegar a las personas. Con su propuesta de marketing y, ¿cierto?, teniendo presente que los seres humanos somos una complejidad dotada de un cerebro
con un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, con un lado emocional y una parte racional. Somos complejos. Entonces, es el modelo de Maslow, ¿cierto?, actual, tiene esos niveles, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros tenemos que ir a dónde apuntar, depende del producto, ¿cierto?, que nosotros ofrezcamos. No es lo mismo un perfume que ofrecer, por ejemplo, un producto que sea de necesidad habitual. ¿Ah? Entonces, ahí uno tiene que ver hacia dónde apuntar. ¿Mm? ¿Qué es lo que realmente quiere satisfacer en el cliente? ¿Me escuchan, estimados alumnos? Qué bueno. Entonces, fíjate que, claro, es distinto si tú, por ejemplo, en el caso de Gelati estamos hablando de helados, ¿cierto? Tienen que ponerse en ese contexto. ¿Mm? Helados. Entonces, ¿qué necesidad satisfacer en el cliente mediante los helados? Cuando alguien compra un helado, ¿qué está comprando realmente? ¿Qué va a satisfacer una necesidad de calor? ¿De hambre? ¿Qué? ¿Mm? Cuando uno va, por ejemplo, al Bravísimo, o al Gelati, o a uno de estos grandes heladerías, también hay una necesidad social ahí, ¿no es cierto?, de conversar, de estar con alguno a mi placer, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que uno va a satisfacer realmente? Ahora, cuando uno compra un helado puede tener distintos valores. Uno puede comprar un helado económico, un helado más caro, puede comprar una casata y llevarlo de postre a su casa el día domingo y comprarse un un San Francisco, ¿no es cierto?, un helado más de mejor calidad y más caro. Entonces uno ahí está buscando otras cosas. Y ahí es donde nos sirve Maslow, para entender. Entonces, ¿cómo logramos nosotros gatillar el poder, la compra en los clientes, teniendo presente todas estas variables? Hay un modelo que no sé si lo han escuchado hablar, que es una sigla, diría yo, más que un modelo, que es muy conocida en marketing y que tiene que ver con la psicología. AIDA. ¿Han escuchado hablar de eso? Es una ópera, una ópera de Verdi, pero no sé si les suena como además como una sigla que da una idea de algunas cosas en marketing. ¿Alguien ha ido a hablar de la sigla AIDA en marketing? ¿No? Ya. Aquí quiero, mira, justo con la escala de Maslow, quiero hablar de esta sigla. AIDA significa atención, interés, deseo y acción. Es lo que uno, ¿cierto?, pretende lograr con el cliente. Y para eso se hacen todo tipo de campañas, merchandising, ¿sí? Cuando van a un mall, ¿cierto?, se den cuenta que hay un ofertón de cosas. Y justamente lo que se intenta, y lo mismo hace la televisión y todos los medios, ¿cierto?, por los cuales uno trata de llegar a las personas, primero es despertar la atención, ¿cierto?, que la persona, le llama la atención lo que se está ofreciendo. El interés va a venir cuando vea que la persona sienta como que eso lo quiere, o sea, lo necesita y le va a satisfacer, le va a satisfacer alguna necesidad. ¿Mm? Y el deseo viene como un deseo de, ¿cierto?, como un tema de ver que lo puede comprar. O sea, el interés, ya está el precio, la oferta, ahí viene el precio, pero el deseo, ya lo puedo comprar, entonces empieza a sacar cuenta. Y la acción es cuando ya compra. AIDA. ¿Mm? Eso es transversal a todo el tema de la pirámide de Maslow, es decir, es siempre lo que necesitamos lograr, y las personas reaccionamos ante muchos impulsos de determinados tipos, digamos. Se usa mucho esto en el retail, ¿ya?, en lo que es el merchandising. Mira, yo les voy a mostrar acá seleccioné algunas cosas para mostrar cómo esto va, a ver si logro avanzar. No logro avanzar, quiero pasar a mira, los canales de percepción en las personas tienen que ver con eso que ven ahí. No sé si lo están viendo. Visión, audio, tacto, olfato y gusto. Esas son las vías por las cuales los clientes, las personas, nosotros, recibimos y recogemos información. Y luego a través de un proceso mental, ¿cierto?, transformamos esta información y eso al final
se transforma en una decisión de compra. Esto tiene que ver mucho con el producto que ustedes están estudiando, que es el gelati. Y fíjense que esto está muy estudiado por los expertos en merchandising, digamos, que son las técnicas que se aplican en el punto de venta. ¿Ah? Por ejemplo, hablando de los helados, fíjate, ahí están los porcentajes ya en los cuales se puede, lo principal es la vista, un 55% no entra por los ojos. ¿Se dan cuenta? Un 55% no entra por los ojos, un 18% por el oído. Entonces, ustedes vayan pensando, o sea, esto gatilla todo el marketing mix, la mezcla, digamos, de cosas que tenemos que hacer con nuestro producto y cómo comunicarlo, cómo digamos, vestirlo, para que el cliente sea seducido por esto. ¿Mm? Y ahí está la clave. Y esto es marketing. ¿Ah? Entender estas cosas, digamos. Entender cómo el cliente lo podemos encantar, ¿ah? Para que pueda comprar. Un 12%, un 10% de olfato, un 5% el gusto. ¿Ven? Estas son las grandes... al final las decisiones se toman en el punto de venta, no se olviden nunca de eso. Usted, cuando el momento de compra final es en el punto de venta. Entonces, aquí hay un concepto. Hay una diferencia entre lo que es cliente y lo que es consumidor. En el caso de Gelati, los clientes son los supermercados, porque ellos son los que compran los productos, pero quienes consumen son al final los consumidores finales. ¿Se fijan la diferencia? Entonces, si yo les pregunto, ¿a quién hay que llegar? A ambos. Tenemos que tener propuestas, ¿cierto?, distintas de cómo llegar, porque la persona que es dueña de un supermercado, de un lugar es más racional, va a comprar de forma racional, la persona es más impulsiva. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la mezcla. El marketing es un arte, o sea, la mezcla que nos permita, digamos, llegar con éxito a nuestros consumidores para que ellos compren. Y también a nuestros clientes, que a veces no son los mismos. Esa es la idea que yo quiero dejarle, dado que el caso habla de retail, es de helados. Ahora, si yo tuviera que resumir los factores que influyen en el comportamiento de compra, permítanme que los tengo anotados, aquí mientras preparaba esta clase, anotaba cosas culturales. La cultura, la subcultura, es decir, aquí viene el tema de la segmentación. ¿A qué clase social pertenecen las personas? Ustedes seguramente han escuchado hablar de los niveles socioeconómicos, A, B, C1, A, B, C1, ¿cierto? C2, C3, D y E. Todos con una cierta forma de comportamiento que está dado por el nivel socioeconómico. Después está el tema social, y ahí está el tema de los grupos de referencia, los grupos de pertenencia, el estatus. Tenemos que investigar, por lo tanto, esas cosas. Después hay otros factores demográficos, como los que ahora tenemos la gran encuesta de Quisoline, ¿no? Dice la mejor encuesta, digamos. La edad, la ocupación, el poder adquisitivo, el estilo de vida, digamos. Fíjense que en la clase anterior coloqué ahí varios ejemplos y varias cosas sobre esto, por favor, léanlo. Ahora, factores de tipo psicológico, la personalidad, ¿ah? Lo que hablaban ustedes, motivación, la percepción, lo que estamos viendo ahí. Cómo la gente reacciona, el aprendizaje, la creencia, las actitudes. Es complicado, ¿ah? O sea, el marketing no es fácil, ¿ah? Hacerlo bien, digamos, ¿ya? Porque al final todas estas cosas que estoy hablando se transforman en un proceso de decisión, en la compra de un cliente. ¿Y qué es lo que primero que tenemos ahí? Reconocimiento de una necesidad insatisfecha. Nosotros como clientes, las personas, ¿cierto? Primero es el reconocimiento de que algo necesitamos satisfacer. Después, ¿cómo lo vamos a satisfacer? ¿Qué es la búsqueda del satisfactor, el producto o el servicio? ¿Qué es lo que hacemos después? Evaluamos alternativas. Y ahí viene el deseo, digamos, de satisfacer. Compramos, tomamos demanda de compra. Y después, y no termina ahí el proceso, ¿no? Ahí hablaban por ahí de lo que es fidelización. ¿Cómo es la conducta posterior a la compra? Pues nuestra idea es que vuelvan a comprar. El tema de la fidelización es importante. ¿Cómo lograr que el cliente vuelva a comprar? Tenemos que medir, ¿no es cierto?, qué pasó con lo que entregamos. El tema de la motivación tiene que ver además con varios tipos de motivaciones. Yo aquí voy a hacer una síntesis muy corta, digamos, pero
Primero, hay una motivación interna, eso se llama la motivación intrínseca, ¿verdad? Intrínseca, lo que viene de adentro del ser humano. Después hay motivaciones extrínsecas, que son los factores externos, como el precio, ¿no es cierto? Ahí entra el precio y otras cosas, pero los otros son internas. Y también hay motivaciones trascendentes, que tienen que ver con la escala más elevada de Maslow. Entonces, ¿qué demanda? ¿Qué es lo que hace que una persona demande? Depende, ¿verdad? ¿Qué factores hacen aumentar la motivación? ¿Qué factores hacen disminuir la motivación? Eso es lo que tenemos que investigar en marketing para poder hacer un plan lo más efectivo posible. ¿Ah? Esas son, como te diría, las ideas como fuerza del tema. Ahora, si tenemos todo eso claro, nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a satisfacer al cliente, y ahí viene el tema del servicio al cliente, que quiero tocar algunos puntos. ¿De qué se trata al final? Todo esto es para lograr atender al cliente, primero. Segundo, aclarar sus requerimientos. Tercero, satisfacer sus necesidades. Asegurar su satisfacción. Fidelizarlo. Fíjense que se habla en lo que es servicio al cliente, hablando ya que estamos en eso, de 4 niveles de servicio. El primer nivel, que diría yo el más, quizás el que más se ve, reparar. Es decir, hacer de una necesidad insatisfecha, de buscar una solución cuando el cliente no se siente sido mal atendido. Solucionar un problema. Satisfacer tiene que ver con que nosotros debamos siempre ofrecer un producto de alta calidad, de óptima calidad. Ahí tiene que ver con los procesos de calidad. Sorprender al cliente. Y es una etapa superior, ¿ya? Porque tiene que ver con el trato, con la forma, con el valor agregado, con las cosas, el plus que le agregamos. Y después finalmente viene el tema de encantar, lo que tiene que ver con el tema de construir relaciones perdurables y fidelización. Esas son las cosas importantes. Fíjense que les voy a contar una experiencia que yo recién tuve con Calzado Guante, porque a mí me gusta hablar de las cosas que me pasan para que las entiendan. Por Dios, qué mal servicio al cliente, la experiencia que tuve. Fíjense que compré un zapato. Calzado Guante es una tienda top en zapatos, se supone. Y salieron con fallas, uno de ellos. Entonces tenían garantía, los zapatos de esta categoría vienen con garantía. Fui a devolverlo y no me quisieron devolver los zapatos. No quisieron hacer efectiva la garantía en la tienda que compré. Ante eso, coloqué un reclamo en la página y en el servicio al cliente. Han pasado no sé cuántos días, todavía no me responden. Malo, ¿eh? Y así que Cernac. Coloqué la demanda en Cernac con una foto, con la boleta, con todo. Yo le estoy diciendo a ellos lo siguiente: una persona insatisfecha se lo comunica como a 10. Yo se lo estoy comunicando a ¿cuántas horas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este minuto. Por el momento es Cernac, para empezar. Pero les quiero decir que uno cuando un cliente está insatisfecho se lo comunica, dice la teoría, como a 10, a lo menos. Imagínense, o sea, el efecto puede ser muy, y si uno usa las redes sociales, lo coloca arriba en las redes sociales, por María Los Ángeles, imagínate, yo esto lo podría transformar en un caso también, ya de un ejemplo de más servicio. El daño que le puedo provocar es muy enorme. No sé si alguno de ustedes conoce la historia del guitarrista que se subió a un avión, no lo dejaron subir con la guitarra y tuvo que la guitarra irse donde iban todas las maletas y se rompe la guitarra. ¿Han escuchado esa historia? ¿Alguien ha escuchado esa historia? Mira, esto le ocurrió a American Airlines. Un guitarrista, una persona, viaja en esta línea aérea, y él es un connotado músico, le gusta, y su guitarra era su bien más preciado. Y entonces a él no lo dejan subir la guitarra. Dijo, yo no la puedo llevar abajo porque esto es delicado, se va a romper. No hubo caso. Y efectivamente la guitarra se rompió. No le devolvieron la plata. Nada. ¿Saben lo que hizo este señor? Hizo una canción. La canción se llama Mi guitarra rota en American Airlines. El daño que le provocó a la línea aérea hasta el día de hoy es enorme. Por favor, véanlo en YouTube. Ahí está.
Esta incluso se ha hecho famosa. Esta es la gran historia de marketing de los últimos tiempos, de lo que es el marketing viral y de lo que se puede hacer a través de las redes. Es enorme el daño. Entonces, ojo, hoy día cuando nosotros queremos satisfacer clientes, tenemos que tener mucho cuidado en realmente satisfacerlo, porque hoy día el cliente es exigente e informado. Por lo tanto, él puede, ¿cierto?, destruirte si tú no haces bien las cosas. Más que nunca hoy día. Justamente porque tenemos internet y hay redes, hay YouTube y hay otras cosas. Entonces, por eso que este tema de la conducta del consumidor es tremendamente trascendente. Este es el centro del marketing, de lo que estamos hablando hoy día. Entender cómo se comporta la gente y qué debemos hacer nosotros desde antes de vender, ¿cierto?, con nuestra propuesta, durante y después. ¿Cómo logramos? El proceso no termina con la venta, quizás recién comienza ahí. Encantar a nuestros clientes, hacer lo que sean nuestros mejores voceros y recomendadores y nos recomienden. Ustedes, por ejemplo, si este MBA quedan satisfechos, probablemente lo recomienden, si no, van a hablar pestes del sí o no. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces, los mejores, el tema de la fidelización y el tema de la lealtad, se puede lograr en la medida que nosotros trabajemos bien todo el proceso de marketing y de venta en todas sus etapas y entendiendo cómo somos los seres humanos, cómo nos comportamos y cómo nosotros podemos lograr comportamientos de compra, ¿cierto?, utilizando adecuadamente las variables de producto, precio, canal de distribución, promoción. Que es lo que van a tener que hacer con el caso de Gelati, porque así van a poder usar estas cosas. Eso es un poco las cosas que les quería contar hoy día. No sé si tienen algún comentario. Ah, mira, Luis. Bueno, qué bueno escucharte, porque yo te digo, yo te voy los voy a mantener informados de lo que va a pasar con esta gente. Mi propuesta ya ingresó a CERNAC y está, y te digo, yo la voy a pelear hasta el final porque quiero que quede un ejemplo. No hay que, mira, el cliente, no, nosotros decimos que somos exigentes, tenemos que hacerlo, y no quedarnos tranquilos. Tenemos las armas para hacerlo, porque eso es lo que hace la diferencia. Pésimo lo que te pasó, y pésimo la respuesta, no me extraña, parece que forma parte de la cultura de ellos. Es una empresa que se supone que es líder en todo el tema de la industria de zapatos de buena categoría y sin embargo eh, mm, su comportamiento es a la larga eso es lo que destruye a las empresas. Ojo con eso. No son como, efectivamente, así bueno. Yo lo coloco como ejemplo esto porque venía muy al caso, muy al caso de lo que estamos hablando y de conducta al consumidor, y yo le agregué servicio al cliente también. Entonces, por Dios que es importante, ¿no es cierto?, saber cómo compra la gente y por qué compra, cuándo compra, y si va a volver a comprar, que realmente quedaron satisfechos con lo que le ofrecimos. ¿Cómo logramos superar sus expectativas? ¿Qué hacemos para que esa gente nos recomiende y nos vuelva a comprar? Exactamente, de eso estoy hablando. Hoy día la gente reclama sus derechos y hay que hacerlo. Y por eso que el marketing hoy día es vital hacerlo bien. Así que de eso quiero que ustedes... La postventa es esencial, sin duda. Y los mecanismos que tengamos para poder tener información de qué está ocurriendo en la postventa. Ahí está el tema del CRM, que no sé si yo le he comentado, que es el tema de el tema de gestión de clientes, o sea, cómo nosotros es tener información vital para poder justamente tomar buenas decisiones con respecto a las propuestas que hagamos, a nuestras campañas y todo lo que tenga que ver con las variables, ¿cierto?, de precio, producto, canales de distribución donde vamos a vender y cómo vamos a promover. El plan de marketing en el fondo. Así que el tema de hoy día es el centro, conducta del consumidor, es el tema que al final todo va a girar en torno a eso.
Así que ese es el tema de hoy día. ¿Algún otro comentario, reflexión sobre esto hoy día? Que en una hora pasa volando, digamos, ¿cierto? Pero creo que era importante tocarlo. ¿Hay alguna otra consulta, comentario? Quiero que por favor se lean los apuntes que hay sobre y vean la clase que yo grabé con respecto a este tema porque es muy importante. Es muy entretenido, María Los Ángeles, y un tema crítico. Hoy día hicimos una síntesis muy apretada en una hora de un tema que es un tremendo tema. Y que es el centro del marketing, es el centro de todo lo que estamos hablando. Digamos. No se olviden que ustedes están en un módulo que es marketing estratégico, digamos. Entonces, eh, ¿qué más estratégico que entender lo que pasa por la mente de la gente? En su mente y en su corazón. Así que los invito a reflexionar ahora cómo estas cosas las llevan al caso. Yo hoy día vicia, María Los Ángeles, antes de venir, me metí y pude ver la clase. Así que no sé si ustedes la tienen, pero yo la pude ver. Y tienen que verla porque ahí hablo con mayor profundidad y además entrego harto material sobre el tema. Así que, por favor, ahora métanse, lean. Y lo que quiero es que lo vinculen con el caso después. Porque acuérdense que estamos en la etapa todavía del plan de la parte del diagnóstico, pero después viene planteamiento estratégico, en lo cual ustedes van a tener que hacer visión, misión, objetivo, y ahí vamos al plan de marketing. Y en el plan de marketing van a tener que tocar estas cosas. Entonces ustedes verán cómo estas cosas las utilizo ahora, las bajo, las aplico en la propuesta de marketing del caso. Ese es el desafío para ustedes. ¿Mm? Ese es el desafío. Bueno, estimados, creo que hemos llegado ya al final de esta hora que pasó volando. Para mí también yo me entretuve harto escuchándolo y conversando con ustedes, que es la idea. Yo les agradezco su participación, la verdad. ¿Eh? Y los invito a seguir haciendo las tareas y cumplir con los plazos y, y poder, digamos, ir avanzando y transformar todo esto en un producto. El producto es el plan de marketing que ustedes van a entregar. Así que alumnos, ¿alguna otra cosa antes de despedirme y desearle una muy buenas noches? Bueno, les deseo felices sueños y de nuevo ha sido un placer haber estado con ustedes. Buenas noches.